Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no hablamos en este programa algo que sea de atención para los niños, y bueno, y menos todavía en odontología. Por eso hay muchos niños que tienen padecimientos en el desarrollo de su aparato masticatorio. Y uno de esos problemas es que los dientes a veces no salen en la ubicación donde tienen que estar, a veces no son los dientes de dentición completa, a veces son de más, de menos, mal ubicados, y eso da una serie de problemas. Vamos a recordar estos casos con la doctora Pamela Castañeda. Ella es ortodoncista y es odontopediatra, así que vamos a charlar de eso con la doctora Pamela Castañeda. Doctora Castañeda, ¿cómo está? Buenas tardes. Ok, bien. Bien, entonces, mientras que la contactan a la doctora, a ver, en estos días es difícil encontrar especialistas. Todo el mundo quiere buscar un nefrólogo, un neumólogo y también buscar odontólogos en niños. Muchos tratamientos se van postergando y obviamente cuando más pronto se corrigen los defectos de la dentición, los resultados son mejores, son más fáciles, no hay que tener mucho tiempo. Y entonces esta es una oportunidad para conversar sobre este tema. Bien, me dice producción que ya está con nosotros la doctora Pamela Castañeda. Habiendo ya hecho la introducción del tema, vamos a desarrollarlo. Doctora Castañeda, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Un gusto escucharlo. ¿Qué tal? Ya hice una pequeña introducción del tema que vamos a tratar, así que entremos a su desarrollo. Prevención y cuidados de la salud bucal del bebé e infante. En su experiencia, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Qué quiere recomendarle a todas las mamás que están escuchando este programa referencia a la salud bucal de sus niños? Bueno, doctor, número uno, muchas gracias por la invitación. De hecho, es muy importante, es un tema súper relevante, puesto que en el Perú el 76% de niños menores de 6 años y 5 millones de niños en el mundo actualmente, de acuerdo a los últimos estudios, presentan esta enfermedad multifactorial pero altamente prevenible, que es la caries dental. Entonces, de acuerdo a ello, pues es importantísimo saber cuáles van a ser los factores de riesgo, cuáles van a ser, los cuidados que tenemos que tener con nuestros niños desde que son bebés, desde el momento del nacimiento, incluso desde antes del momento en que están en la barriga de la mamita. Entonces, sabiendo que la caries es una enfermedad prevenible pero multifactorial, van a existir unos factores de riesgo, ¿correcto? Estos factores de riesgo, como número uno y el principal, es la introducción temprana de alimentos o bebidas azucaradas. Entonces, si nosotros sabemos que el azúcar como tal, por ejemplo, que se encuentra en una galletita, en el chocolate, en la gaseosa, en los juguitos frutados que venden en los supermercados, que a veces los papitos los compran como algo natural, normal para tenerlo en casa, pues eso no lo debemos de introducir. Existe un periodo de ventana que es desde el momento del que está en la barriguita de la mamá el bebé hasta los 2 años, en el cual es un momento rico, es un momento en el cual nosotros le llamamos un periodo de adaptación de oro. ¿Por qué? Porque en ese momento es el momento, perdón la redundancia, en el cual el paladar de ese bebé, de ese niño, se encuentra en formación, pero no en formación anatómicamente nada más, sino en formación. ¿Por qué? Porque lo estamos nosotros adecuando a productos como por ejemplo las gaseosas, como por ejemplo los juguitos, a los alimentos y bebidas azucaradas. Entonces de alguna manera nosotros acostumbramos a ese paladar para recibir ese tipo de alimentación o bebidas. Entonces es muy importante saber que de acuerdo a los alimentos y bebidas, la introducción temprana de estos no debería de darse. ¿Hasta cuándo, doctora Pame? Hasta no menos de los 2 años de edad. A partir de los 2 años de edad tampoco es que nos vamos a, como se dice que obviamente, a desbandar y vamos a darle todo lo que querramos, tampoco. Sin embargo, antes de esa edad no debería de ser ni un poquito. Otro punto importante, como un factor de riesgo, va a ser la falta de un buen cepillado. Esto es importante
Y yo, bueno, si me permiten verlo en la cámara, he traído algunos cepillos como para que ustedes puedan ver. Y tenemos, por ejemplo, estos cepillitos de aquí, tenemos otros que son más grandecitos. Existen diferentes marcas, ya tenemos varias en el mercado, algunas que son un poco más populares que otras, y lo digo porque lo encuentran en supermercados abiertamente, otros que de pronto se encuentran en farmacias y que son de algunas marcas un poco más especializadas, ¿correcto? Sin embargo, hay que llevar al odontopediatra de forma temprana a nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque no todos los cepillos van a ser adecuados o van a ser los necesarios para poder introducirlos en la boca de nuestro niño o nuestra niña, del bebé o del niño menor de 3 años. Entonces, no todas las marcas son iguales. Entonces, necesitamos que el odontólogo lo revise ese pequeño y si él o ella pues indique cuál va a ser el cepillo adecuado para la boca y para la dentición de tu bebé en ese momento o de tu niño en ese momento. Entonces ya tenemos como factores de riesgo la introducción temprana de alimentos o bebidas azucaradas. Como punto número 2, la falta de un buen cepillado. Recordemos que el cepillado debe de ser como mínimo 2 veces al día. Dentro de la evidencia científica actual, y se lo comento porque hay muchos papás que me dicen, yo le lavo 5 veces al día, es mejor, y realmente no hay mayor diferencia, no hay diferencia significativa entre hacer 2 cepillados al día y hacer 5. Sin embargo, si hacemos un solo cepillado, sí va a haber una diferencia significativa, ¿correcto? Entonces, mínimo 2 veces al día. Ahora, ¿en qué momento? En la mañana idealmente y en la noche sin falta. Acá recordar a los papás, por favor, que el cepillado, y es algo que digo yo muchísimo en la consulta, el cepillado no es negociable. Siempre utilizo esta frase en Dentalín en la consulta, en la clínica, porque les decimos a los papitos, o nos dicen, perdón, doctora Pame, mi niño no se deja cepillar los dientes, grita, salta, brinca, etcétera. Y eso va a pasar, es parte de la maduración del pequeño, del bebé, del niño, eso va a ocurrir. Nosotros como papás lo que tenemos que hacer es buscar estrategias guiadas por el odontólogo, pero finalmente los papitos pueden inventar un cuento, saben que le gusta a su hijo. Entonces, buscar estrategias para que este cepillado se pueda dar y esté dentro de los hábitos de nuestro hijo, ¿correcto? Entonces, esa falta de cepillado no puede pasar, no es negociable el cepillado, es lo que yo siempre les indico. Ahora, como otro punto, el uso de pastas fluoradas. Muchas personas, y aquí lamentablemente en Perú todavía se da, porque no está regulado ni por el colegio odontológico, ni tampoco, no está regulado por ninguna entidad, el uso de pastas que no tengan menos de 1000 partes por millón de flúor. Entonces, yo les traje varias pastas, no vamos a hablar específicamente de marcas, pero, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es, en la parte de adelante de las pastas, no guiarnos. Hola, bueno, vamos a superar un pequeño desperfecto que acaba de ocurrir y mientras que retomamos el diálogo, al retorno con la doctora Pamela le haré una pregunta, ya que ella está refiriendo de que para cada niño, para cada boca, hay un cepillo especial. Quisiera que, por ejemplo, dé algunos tips, porque obviamente la mamá va al mercado, va al supermercado y ve una serie de cepillos. Para la mamá todos son igualitos, solamente cambia el tamaño, el color y el precio. Por lo tanto, en tanto retomemos la comunicación, le preguntaré a la doctora Pamela que nos dé un ejemplo de por qué y cuándo hay que darle al niño cierto cepillo y cierto cepillo no. Muchas veces puede ser el tamaño, obviamente por la boca de un niño es mucho más pequeña. De repente pueden ser por la flexibilidad de las cerdas. Obviamente hay cerdas, hay cepillos que tienen las cerdas duras, hay otras que son más blandas. Pero este detalle tan simple me gustaría retomar la conversación con la doctora Pamela y que nos diga por qué es tan importante que a cada niño se le dé su cepillo y que nos dé algunos ejemplos. Doctora Pamela, ¿está con nosotros? Doctor, aquí estoy. No sé si me escucha bien. Sí, ¿escuchó lo que dije?
Me hablaba de los cepillos, perdón, escuché algo acerca de los cepillos. Sí, quería preguntarle por qué, denos un par de ejemplos el por qué cada niño debe tener un cepillo adecuado a su característica, a su situación. Denos un par de ejemplos, porque la mamá cuando va al supermercado, para ella todos los cepillos son iguales. Uno será rojo, otro será amarillo, uno será más grande, otro será más chiquito, uno será más caro, otro será más baratito, pero la parte científica, ¿cuál es el ejemplo que nos puede dar? Sí, doctor, lo que ocurre es lo siguiente, como decía al inicio de la entrevista, no sé si se me logró escuchar esa parte, es necesario que el odontólogo, el odontopediatra en este caso, revise al pequeño para poder indicar cuál es el cepillo indicado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no todos los cepillos, como usted bien dice, van a llegar a todas las zonas de los dientes de ese niño. Entonces, si yo compro un cepillo muy grande, no voy a llegar a cepillar caras de algunos dientes, porque el cepillo va a ser tan grande que va a llegar a una zona donde va a topar con el cachitito del bebé, por ejemplo, con un niño pequeñito, y no me va a llegar a cepillar su primera muelita, por ejemplo, ¿no? Si es que solamente tiene una. Entonces, es innecesario. Ahora, los papitos, yo les digo, tratemos de no escatimar mucho en cuanto a los cepillos, porque definitivamente sí existen calidades de cepillo. Lo que usted bien decía, las cerdas del cepillo son importantes, hay que buscar un cepillito que sea suave, que tenga una cabecita adecuada. Como les decía, hay diferentes marcas que ustedes pueden encontrar, que son más comerciales, que pueden encontrar en cualquier supermercado, pero en sí existen líneas específicas de cepillos, de pastas, que las encuentran en farmacias, pero ojo, por favor, siempre hago la aclaración, que sean bien guiadas por un odontopediatra, porque lamentablemente cuando nosotros como padres que no sabemos, vamos a una farmacia, nos topamos, y se lo digo por experiencia de pacientes, y yo misma, porque también curiosamente he hecho la prueba en algún momento, como un pequeño experimento. Va uno a la farmacia y le pregunta, señorita, señor, mi hijito tiene 2 años, ¿qué cepillo de dientes o qué pasta tengo que utilizar? Ahí viene el problema, porque lamentablemente, con mucho respeto, los farmacéuticos y las personas que se dedican a vender en una farmacia trabajan y lo hacen de maravilla, pero cuando entran a hablar sobre estos temas, todavía hay mucha desinformación. Entonces, ahí ocurre el problema, porque me indican a los papitos pastas que no tienen flúor, y que no voy a decir marcas, pero son marcas muy conocidas que las encuentran en todas las farmacias, lamentablemente. Y como decía anteriormente en la entrevista, pues esto no está regulado en nuestro país al día de hoy, y eso es muy triste, porque como dije, el 76% de niños menores de 6 años en el Perú al día de hoy tiene caries, y la caries es una enfermedad multifactorial pero prevenible. Entonces tenemos que tomar conciencia sobre esto, no es cualquier cosa. No Así es es, cualquier doctora. cosa. Bueno, doctora, dígame, ¿dónde pueden todos nuestros oyentes, dónde la pueden ubicar? ¿Cuáles son sus coordenadas, su consultorio, su teléfono? ¿Dónde ubicamos a la doctora Pamela Castañeda? Sí, como punto nada más para terminar, las pastas tienen que tener más de 1000 partes por millón de flúor. Eso es lo más importante, y eso lo ven en la parte de atrás de los ingredientes, para cerrar el tema y que los papitos se queden con una información valiosa. Ahora, a nosotros nos encuentran en la clínica Dentalín. Nosotros nos encontramos en Surco, Girón Tinajones 181, oficina 1001. Estamos en Surco, detrás de Tiendas Maestro de Caminos del Inca con Primavera, súper sencillo de llegar. Nos encuentran en la web dentalinperú.pe, nos encuentran también en redes como Dentalin Perú, tanto en el Facebook como en Instagram, y si desean sacar una cita, nosotros con muchísimo gusto pueden llamar por teléfono o enviar ahora de una forma mucho más sencilla al WhatsApp, un 934-765-367, y ahí nosotros con muchísimo gusto, todo el staff de especialistas, para poder servir a los papás, orientarlos, que es tan importante, porque mucho de esto parte del desconocimiento sobre la salud bucal, que es tan importante, doctor. Ok, gracias, doctora. He conversado con la doctora Pamela Castañeda. Muchas gracias, doctora. Hasta una nueva oportunidad.